Una mañana de 2022 contaste que te levantas y el 80% de los ingresos de Lash se habían caído por algo que creo que nadie se esperaría, que es que Kanye West hizo comentarios racistas que básicamente afectaron mucho el mercado que tú servías. Sale y se monta en 1000 podcasts haciendo comentarios antisemitas, básicamente volviéndose loco. Él es Víctor Cárdenas, cofundador y CEO de Slash, una plataforma de banca digital para emprendedores valorada en casi $400 millones. Slash procesa más de $12,000 millones al año, tiene ingresos por más de $100 millones y trabaja de la mano con Visa y Mastercard. Además, ha levantado $60 millones de inversionistas como Y Combinator y Menlo Ventures. Nosotros ya habíamos contratado como a 30 personas, habíamos levantado $19 millones. Los ingresos sí cayeron un 60-70% de marzo del 2022 a enero del 2023. O sea, fue un proceso como de 8, 9, 10 meses bastante duros. Quiero entender el lado personal de lo que estaba pasando. Acababas de dejar Stanford. Me pregunto a sus papás, te decían, ¿has tomado la decisión correcta? Yo les dije, mira, yo quiero dejar de estudiar. O sea, me esforcé demasiado toda mi vida para tratar de entrar a las mejores universidades posibles. Me siento demasiado privilegiado de poder haber ido a Stanford. Entonces, el dejar de estudiar fue una conversación un poco más difícil con ellos. Has pasado de ser estudiante a CEO de una empresa que vale casi $400 millones en 4 años. ¿Qué ha cambiado más de ti en ese proceso? Soy mejor emprendedor. Si tú me pones a competir con el Víctor de hace 4 años, le doy clases. He aprendido cómo contratar gente, cómo construir producto, cómo manejar ingenieros, todo lo que engloba ser un buen emprendedor. Por eso es que cada vez que alguien a mí también me dice, ¿cómo sé si estoy listo para comenzar una empresa? Les digo que en realidad nunca te vas a sentir listo y todo lo importante lo vas a aprender emprendiendo. Has construido una compañía espectacular en un mercado que es curioso, porque en Latinoamérica fintech es como que el mercado hot. En Silicon Valley tengo la impresión que no es el sector hot. No necesariamente, sí, es verdad. Ahorita el sector más hot es AI. Por muchísimo tiempo yo creo que fintech era más hot aquí en Silicon Valley, pero las empresas de fintech no tienen los mismos múltiplos que las de AI. Entonces, o sea, toca crecer el negocio y adquirir muchísimos clientes. Vamos no al inicio de la historia de Slash, sino a la casi muerte de la historia de Slash, que fue una mañana de 2022. Me contaste que te levantas y el 80% de los ingresos de Slash se habían caído por algo que creo que nadie se esperaría, que es que una persona famosa, en este caso Kanye West, hizo comentarios racistas que básicamente afectaron mucho el mercado al que tú servías dentro de Slash. Claro. Cuéntanos de esa mañana o el día que te enteras que había pasado esto. Claro, fue un proceso un poquito más gradual. No fue que los ingresos cayeron un 80% de la noche a la mañana, pero los ingresos sí cayeron un 60-70% de marzo del 2022 a enero del 2023. O sea, fue un proceso como de 8, 9, 10 meses bastante duros. ¿Y por qué ocurrió eso? O sea, para darle contexto a todos los que están escuchando el podcast, mi empresa Slash es un banco digital para pequeñas y medianas empresas construida alrededor de las necesidades específicas de industrias puntuales. Nosotros no somos un producto general, nosotros no le vendemos a todas las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, sino que tratamos de resolverle los procesos financieros operativos más tediosos a los empresarios y empresas en industrias específicas. Entonces, cuando nosotros comenzamos, la industria en la que éramos más popular, a ver, el 90% de nuestros clientes están en esta industria, eran revendedores de zapatos. Son básicamente jóvenes, la mayoría entre 16 y 22 años, que se dedicaban a comprar la mayor cantidad de zapatos posibles. Cuando los comercios los lanzan, comercios como Yeezy, comercios como Nike con Off-White y otros, estos zapatos hot revendibles, y después los revenden en plataformas como StockX y como GOAT. Entonces, nosotros, de hecho, levantamos nuestra ronda de semilla y nuestra serie A cuando teníamos solamente tracción en este mercado. Nosotros a los inversionistas siempre le pichamos una visión mucho más amplia de vamos a crear servicios financieros especializados para las necesidades de cada industria, pero al principio operamos en una industria nada más, la industria de los revendedores de zapatos. Y el comercio más importante para todos nuestros clientes era este Yeezy. O sea, muchísimos de nuestros clientes se dedicaban a comprar Yeezys y revenderlos en StockX o estas plataformas, o Amazon o estas otras plataformas. Entonces, cuando Kanye West así, o sea, sale y se monta en 1000 podcasts haciendo comentarios antisemitas, básicamente volviéndose loco, Adidas, que es la marca aliada, o sea, que potenciaba la marca Yeezy, dijo, ¿sabes qué? Vamos a descontinuar esta marca. Y cuando descontinúan esa marca, ya no es tan rentable ser revendedor de zapatos y muchísimos de los clientes con los que nosotros trabajamos, quebraron. Entonces, nosotros he hablado muchísimas, o sea, en otras ocasiones de lo precipitosa que fue la caída de marzo del 2022 a enero del 2023,
pero he hablado poco de lo explosivo que fue el ascenso inicial de Slash. O sea, nosotros comenzamos el negocio en mayo del 2021 y en abril del 2022 básicamente estamos facturando $400,000 al mes y éramos 4 o 5 personas que trabajaban en la empresa. Qué locura. Entonces habíamos encontraron un nicho súper desatendido. Exacto, encontramos un product market fit muy fuerte y podemos entrar en detalle en eso más tarde, pero es un poco... No es tan relevante a la pregunta que me hiciste ahorita. Entonces, ahí hemos tenido este ascenso meteórico y nada, llegó un momento donde pasamos de no tener nada de product market fit, o de tener el product market fit más fuerte que ha visto una fintech early stage en muchísimo tiempo, a no tener product market fit para nada. Entonces, fueron unos meses muy duros. A ver, habíamos... O sea, no es que no había product market fit, no había market. No había market, no había market. A ver, todavía existían algunos revendedores de zapatos y los que seguían revendiendo cosas de Foot Locker y de Nike nada más, como que seguían utilizando nuestro producto, pero todos los meses habían menos personas que nos pagan la suscripción. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? A ver, en este entonces nosotros ya habíamos contratado como a 30 personas, habíamos levantado $19 millones. Yo había dejado mis estudios en Stanford a la mitad. Yo hice 2 años nada más para trabajar en Slash a tiempo completo. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué tiene Slash ahorita? ¿Qué tenemos nosotros para poder impulsarnos y poder reinventarnos? Y las dos cosas más valiosas que nosotros teníamos en ese entonces es, uno, tenemos una marca bastante reconocida e importante entre 6,000 y 7,000 de los jóvenes más emprendedores de este país. O sea, si tú tienes 18, 19 años y estás haciendo decenas de miles de dólares todos los meses revendiendo zapatos, lo más probable es que cuando dejes de revender zapatos, vas a encontrar algo más que hacer. Entonces es eso, una marca bastante popular con jóvenes emprendedores dentro del país. Y la segunda es que ya tenemos toda la infraestructura montada para emitir tarjetas, para abrir cuentas bancarias, las alianzas con Visa, Mastercard, que no son nada triviales de conseguir. Entonces nosotros dijimos, ok, preguntémosle a nuestros clientes qué podemos hacer nosotros para que ustedes sigan utilizando nuestro producto ahorita que ustedes van a comenzar otro tipo de negocios. Y ellos nos dijeron 2 cosas. Mira, necesito que, uno, añadas todas las otras funcionalidades que me ofrece una cuenta bancaria tradicional. Nosotros cuando le vendimos solamente a los revendedores de zapatos, la funcionalidad diferenciadora realmente es que les permitíamos a ellos crear muchas tarjetas virtuales que ellos podían utilizar para entrar en estas rifas de Yeezy muchas veces y maximizar las probabilidades de que puedan comprar nuestros zapatos. Entonces es un producto muy sencillo. Entonces ellos me dijeron, mira, yo ahora tengo un negocio más serio, voy a empezar a vender en Amazon, en Shopify, voy a crear una agencia de mercadeo, necesito que tú me permitas invitar a mis empleados a la plataforma, emitirles tarjetas, mandar transferencias internacionales, integrar con sistemas contables. Entonces eso, desarrolla todas las funcionalidades que me ofrece un banco tradicional. Y la segunda es, necesito que tú me ofrezcas rewards, me des cashback sobre las transacciones que yo hago con Slash. En ese entonces nosotros emitimos tarjetas de débito y utilizaron nuestra plataforma pues porque no tenían ninguna alternativa real. Y los emprendedores con los que trabajábamos eran microemprendedores con poco historial crediticio y sin alternativas reales. Pero ahorita como se pueden sacar una tarjeta Amex, una tarjeta Capital One que les ofrece otros beneficios, ellos dijeron, mira, necesito que me ofrezcas crédito y necesito que me ofrezcas buenos beneficios. Entonces básicamente pasamos el año 2023 haciendo eso, tratando de readquirir a todos nuestros clientes y lo logramos en realidad. Como que nos pusimos las pilas bien puestas, no nos rendimos, tuvimos inversionistas que nos apoyaron bastante. O sea, gracias a Dios, Rick Jan de NEA, shout out, sé que no entiendes el español, pero shout out a ti que está en nuestra junta. O sea, invirtió en una valoración bastante inflada. O sea, cuando nosotros levantamos el 2022 a nuestra serie A, pero siempre entendió que éramos nosotros los emprendedores que tenemos la responsabilidad de recuperar el negocio y reinventarnos. Y fuimos muy pacientes y poco a poco fuimos readquiriendo todos estos clientes. Y después de que los volvimos a readquirir, es que retomamos el rumbo inicial, que es cómo podemos desarrollar funcionalidades diferenciadoras para un mercado específico. Antes de ir ahí, quiero entender el lado personal de lo que estaba pasando cuando de pronto salen estos comentarios de Kanye West. Porque como decías, acababas de dejar Stanford. Sí. ¿No? Entonces como que todo iba bien. Me pregunto de sus papás, te decían, oye, ¿has tomado la decisión correcta? Y de pronto pasa esto que tu startup como que, se va como que un golpe tan fuerte que te dijeron tus papás. Sí. A ver, yo en realidad, en cuanto a métricas, yo hablo muchísimo con mis papás, los amo, pero no fui tan transparente con ellos. Entonces, yo siempre sabía que era mi responsabilidad salir de ese problema. Yo creo que la conversación que sí fue un poco más difícil fue cuando yo les dije, mira, yo quiero dejar de estudiar. O sea, me esforcé demasiado toda mi vida para tratar de entrar a las mejores universidades posibles. O sea, me siento demasiado privilegiado de poder haber ido a Stanford. Entonces, el dejar de estudiar fue una conversación un poco más difícil con ellos. A mí me gusta mucho ese refrán de que existen 2 tipos de problemas. Como que los que puedes resolver y los que no puedes resolver.
Y en ninguno de los dos casos vale la pena estresarte. Si es resolvible, entonces enfócate en resolverlo. Y si no es resolvible, entonces, nada. O sea, ¿qué vas a hacer? No te estreses. Entonces, mi opinión es, esto lo tenemos que poder resolver, voy a enfocarme en ejecutar. Y, o sea, aunque fue difícil mentalmente, la mentalidad fue esa como que trajemos extra duro, reinventémonos lo más rápido posible, en vez de tirar la toalla y decir como que, se puso muy difícil la cosa, vamos a volver a estudiar otra vez. Algo interesante es que no tienes un background de banca ni financiero, sino que siendo un estudiante de computer science, te pones a entender una industria de arriba abajo. Cuéntanos cómo es que un estudiante de computación llega a entender tan profundo este mercado que los bancos o servicios tradicionales de finanzas estaban desatendiendo. Sí, es una pregunta bastante interesante. Yo creo que le podrías hacer una pregunta parecida a casi cualquier emprendedor joven en cualquier industria en la que opere. Sí. ¿Cómo tú aprendiste tanto de healthcare? ¿Cómo tú aprendiste tanto de, qué sé yo, cualquier necesidad B2B que pueda resolverle un negocio a una empresa? Y yo creo que la respuesta está en, tienes que estar dispuesto a pasar muchísimas horas empapándote sobre todos los aspectos del mercado en el que quieres entrar y hablando con clientes, ¿verdad? Todo lo que yo aprendí, en realidad, lo aprendí hablando en la cancha y hablando específicamente con los aliados estratégicos que utilizamos para crear el producto. O sea, yo supe, conocí unos revendedores de zapatos, me dijeron, mira, necesito poder crear muchas tarjetas virtuales para entrar en estas rifas muchas veces. Y la pregunta que me hago yo es, ¿cómo hago para emitirle una tarjeta? ¿Cómo me meto en el negocio de emitir una tarjeta? Y entonces, buscando en Google, investigando, descubro que existen muchas empresas llamadas Banking as a Service. O sea, empresas tecnológicas que te ofrecen APIs que te permiten a ti como empresa emitir tarjetas o abrir cuentas bancarias. Y investigué cuáles son todas las empresas Banking as a Service. Son unas empresas que te conectan a ti con los bancos que son quienes en realidad tienen el derecho a emitir tarjetas y abrir cuentas. Y hablando, como que básicamente yendo a pitches de venta con este tipo de empresas, es que entendí, ¿cuáles son los requisitos regulatorios para poder emitir una tarjeta? ¿Cómo es la mecánica? Todo eso. Entonces, es en el proceso de tratar de construir algo, ¿verdad? Que aprendes cómo construirlo y después en el proceso de hablar con los clientes que tienen la necesidad, que aprendes cuál es la necesidad. Entonces, claro, yo tengo 23 años, yo no estudié contaduría, yo no tengo un background de finanzas, pero podría pasarte horas hablando de cómo son los procesos contables de un revendedor o cómo son los procesos contables de una agencia de mercadeo o una empresa de cripto y todo lo aprende uno en la cancha hablando con los clientes y con los proveedores. Eso último que dices es el diferencial o lo que hace particular a Slash, ¿no? Que no eres solo un servicio de banca o de fintech, sino que te metes mucho más, como diríamos en Latinoamérica, en la cocina de tu cliente, ¿no? Te metes más adentro de sus operaciones particulares de finanzas, de contabilidad, de cómo operan. Y esto lo haces en un mundo donde la mayoría de fintechs, al menos las grandes de renombre, han jugado a ser mucho más horizontal. ¿No? O sea, está el Mercury, Brex, Ramp, que me imagino son adyacentes a lo que haces tú. Bastante. Ustedes son mucho más verticales. Y algo que te escuché decir es, que es que en tu opinión la banca talla única, hablando de zapatillas, está muerta. Claro. ¿Por qué? ¿Qué ves ellos? ¿Qué ves tú que a lo mejor ellos no ven? Sí. Mencionaste Ramp, Brex, Mercury, me parecen, increíbles empresas. Admiro mucho a los fundadores de todas esas empresas. Sin embargo, creo que todos ellos tienen un producto que es poco diferenciado. Entonces terminan teniendo que gastar demasiada plata en publicidad y en ofertas a sus clientes para convencerlos que abran una cuenta. Porque si tú lees una cuenta de Mercury, ¿verdad? La experiencia no va a ser tan diferente o superior a un Bank of America o a un Chase o un banco tradicional, que el incentivo tiene que ser monetario para tú utilizar ese producto. Entonces, nosotros básicamente queremos escapar esa competencia y encontrar una manera de combinar un producto meramente financiero, una cuenta bancaria, manejo de tesorería, emisión de tarjetas corporativas, con software que optimice todos tus procesos contables. Y bueno, Mercury y Rambrex también tienen ese software que optimice tus procesos contables y sí son productos mejores a los tradicionales y por eso son empresas millonarias mucho más grandes que Slash. Pero nosotros comenzamos un poco después. Nosotros comenzamos en 2021, ya cuando todas estas empresas estaban establecidas, o sea, ya facturaban decenas o cientos de millones de dólares. Entonces, nunca estamos en una posición como para decirle a los inversionistas, sí, yo, un chamo de 19 años, voy a competir directamente contra todos estos operadores que tienen mucho más historial, o sea, credibilidad. Entonces,
por necesidad, básicamente, tuvimos que decir, mira, nosotros en realidad no vamos a gastar plata en publicidad. Nosotros en realidad no le vamos a ofrecer nada a nuestros clientes para que se hagan una cuenta con nosotros. Nosotros vamos a crear un producto tan diferenciado que la ecuación va a cambiar. Los clientes van a estar dispuestos a pagarnos a nosotros para utilizar nuestro producto. Entonces, esa es nuestra apuesta, básicamente. En los Estados Unidos todos los años se gastan 1.4 billones, o sea, billones en español, 1.4 trillion en tarjetas corporativas todos los años, ¿verdad? Y el pitch, en el pitch que utilicé para levantar nuestra serie B, tenía una gráfica. Es como que, ok, imagínate que esos 1.4 billones son un círculo así rojo, bien grande. En vez de atacar el círculo entero, ¿verdad? Y competirle directamente a los bancos, a estas empresas gigantescas, analiza este círculo gigante rojo como muchos circulitos negros que existen dentro de ese. Y encuentra uno de estos circulitos, desarrolla una funcionalidad lo suficientemente diferenciada para él y monopolízalo. Entonces, nuestra visión es, sí, tratar de convertirnos en uno de los emisores de tarjeta de crédito comercial más grande del país, pero en vez de competir, digamos, en el ring directamente con los bancos gigantes, o sea, es lentamente ir adquiriendo, o sea, monopolizando varios de estos pequeños, de estos mercados más pequeños, que puede ser que nuestros competidores piensan que no valgan la pena atacar. ¿Cómo ganas especializándote en esos nichos? O sea, ¿qué es diferente de Slash comparado a otras empresas para que eso pueda pasar? Totalmente. Yo creo que voy a darte un ejemplo. Voy a hablar de cómo funciona nuestro producto para agencias de mercadeo, que es nuestro mercado más importante ahorita. Casi el 2% de todos los ads que se compran en Meta se compran una tarjeta de Slash. Trabajamos con muchas de las agencias de mercadeo más grandes de todos Estados Unidos y también muchas marcas de e-commerce que ellos nos refieren. Pero para agencias de mercadeo, o sea, específicamente las performance marketing agencies, las que se enfocan en... Agencias que compran ads por sus clientes. Que compran ads por sus clientes. El status quo, antes de que existiera Slash, es que tú tenías una cuenta de Chase y tú tienes 50, 60, 70 marcas con las que tú trabajas. Y al principio de cada mes, la marca 1 te prepaga $50,000. La marca 2 te prepaga 130. La marca 3 te prepaga 40, etcétera, etcétera, etcétera. De la nada tienes 5 o 6 millones de dólares en tu cuenta de Chase y nada en esa cuenta a ti te dice: estos 50,000 le pertenecen a Startupiable, estos 70,000 le pertenecen a Slash, estos 80 le pertenecen a la otra marca. Entonces tú tienes que básicamente... Un mierdero. Mapear, es un mierdero. Para el de contabilidad o el de finanzas. Todos los inflows que tienen de los clientes y todos los outflows. O sea, todas las transacciones que tú haces con las tarjetas tuyas que gastas por cliente. Entonces Slash le ofrece una solución a estos clientes que le permite crear una subcuenta, digamos, para cada una de sus marcas, darle visibilidad en tiempo real al cliente de cuánto de lo que tú me has prepagado como agencia sigue ahí y en qué lo he gastado. O sea, un portal donde tú como marca puedes ver qué exactamente está haciendo la agencia y que automatiza el proceso de tú cobrar tu comisión como agencia. Entonces, el modelo es, yo te cobro el 5% de todo tu ad spend. Tenemos una funcionalidad que hace que, cada vez que tú gastes $100 en Facebook en esta subcuenta, mueves el 5% de su subcuenta a tu cuenta master. Entonces, básicamente, este trabajo que solían hacer 2 o 3 personas de back office para las agencias bastante grandes, ahorita está completamente automatizado en Slash y hemos tenido muchísimo éxito en ese mercado y tenemos productos parecidos en el sentido de que son software que va muy bien combinado con un producto financiero, pero puede ser completamente diferente. Pero esa es básicamente la tesis. ¿Cómo podemos crear una funcionalidad diferenciadora, extremadamente diferenciada para un mercado? Nicho. Para un nicho. ¿Y cómo armas a tu equipo para lograr eso? ¿Necesitas especialistas que entiendan, o sea, alguien en tu equipo de producto que entiende cómo funcionan las agencias de mercadeo y otro que entiende cómo funcionan los revendedores de zapatillas? 100%. Es más importante, en realidad, para nosotros tener un especialista en el lado de ventas y go-to-market. Al principio. Por comunidades, imagino, ¿no? Por comunidades. Nosotros vendemos bastante por comunidades. Nosotros vamos a todas las conferencias donde todas las agencias de mercadeo. Nosotros estamos aliados con todas las empresas, o sea, todo el software, todas las otras empresas que le ofrecen software a las agencias, nosotros tenemos alianzas estratégicas con ellos y ellos nos refieren clientes. Entonces, primero es conseguir un especialista de go-to-market que conozca el mercado muy bien y empieza a vender nuestro producto básico, ¿verdad? Sin ninguna funcionalidad construida para ellos, a ese mercado.
un vendedor, tal, y empezamos a adquirir clientes en ese mercado de la misma manera que lo haría un Chase o un banco tradicional. Y ya cuando hemos adquirido bastantes de esos clientes y nos damos cuenta que existe una posibilidad de automatizar un proceso contable para ellos, entonces el especialista de ventas trabaja con alguien de nuestro equipo de ingeniería de producto para desarrollar una solución y así vamos mercado por mercado. Qué interesante. ¿A cuántos mercados atienden ya? A ver, tenemos clientes en, yo te diría, entre 8 y 9 mercados, pero en 4 o 5 es que tenemos product market fit y estamos facturando bastante bien. Ya. Entonces, pero justamente por lo que te comentaba, que es que primero adquirimos clientes en un mercado y después desarrollamos funcionalidades para ese mercado y después ahí que desarrollamos la funcionalidad es que vemos que... o sea, tratas de validar que hay interés antes Exacto. de ponerte a poner recursos de producto, de ingeniería, a crear eso. Sí, entonces es interesante porque yo creo que nos hemos vuelto bastante buenos en el proceso de 0 to 1. O sea, porque cada uno de los nichos es como un mini startup. Exacto, que existe estás seleccionando, dentro de Slash. estás apostando, ¿no? Es como Entonces si es fueras exactamente... un VC apostar qué mercado va a jalar mejor. Sí, es exactamente el mismo proceso. Es como un VC. Quiero hacerte una pregunta curiosa, que es, el año pasado, tu compatriota venezolano muy famoso en fintech, Mickey Malka, dijo, y bueno, considerado por muchos el mejor inversor en fintech del mundo, dijo algo polémico. Fintech murió. No sé si lo leíste. Y es irónico porque, obviamente, el man ha hecho billones invirtiendo en Robinhood, Nubank, Coinbase. ¿Quién está en lo correcto? Sí. O sea, primero que nada, yo admiro muchísimo a Mickey, un mega crack, o sea, venezolano de paso, buenísimo. Yo me imagino que lo que él quiso decir, porque él sigue invirtiendo en empresas de fintech, es que este modelo... De repente era un truco para que la no. gente deje de mirar fintech y tenga mejores oportunidades. Yo creo que lo que quiso decir, y sí estoy de acuerdo con esta interpretación mía de lo que capaz es lo que quiso decir, es que la época de agarrar un producto financiero y digitalizarlo y crear una compañía grande alrededor de eso, se acabó. O sea, si tú piensas cuáles son las grandes empresas fintech que fueron comenzadas en los 2000 y los 2010, Robinhood, ¿qué fue lo que hizo Robinhood? Digitalizar, hacer un brokerage digital. En Estados Unidos, hablemos de Estados Unidos. Chime, es como que, ok, creemos el primer banco digital. Square, creemos un procesador de pagos que no apesta, o sea, sencillito. Entonces yo creo que esa época bueno, incluso Venmo, creemos una manera muy fácil, o sea, es como la versión virtual del cash. Entonces esa época de tomemos una experiencia que ofrezca una institución financiera offline y digitalicémosla, ya se acabó. Ya todos esos productos se han construido. Entonces, ahorita toca diferenciarse mucho más. Es cómo combinas tú un producto financiero con software. ¿Cómo empiezas tú a crear un system of record, una plataforma que un negocio o una persona utilice para algo más que solamente resguardar o enviar su dinero? Entonces, estoy de acuerdo con él y él, claro que sigue invirtiendo en fintech y lo admiro mucho. ¿Qué otras oportunidades interesantes ves tú en fintech en Estados Unidos, dicho eso? Y lo digo porque más allá de Slash, yo no veo tantas fintechs que estén creciendo mucho al menos en la etapa en la que ustedes están, más allá de Stripe, que ya es un consolidado, ¿no? Sí. Porque es curioso a la vez, uno, como usuario, hay servicios financieros, bancarios en Estados Unidos que son peores que incluso en Latinoamérica. Sí. Entonces es como un poco irónico, ¿no? Uno diría, la oportunidad sigue existiendo allí, ¿no? Yo creo que sí. Te voy a hablar de un par de empresas que me parecen increíbles y yo creo que van a ser mucho más grandes de lo que son ahorita. O sea, son empresas relativamente establecidas, pero que yo creo que tienen mucho potencial de crecimiento y ahí podemos, creo que, generalizar y entender dónde siguen existiendo las oportunidades. La primera yo creo que es Bridge. Bridge es una empresa, para los que no conocen, que le permite a los desarrolladores cambiar, o sea, mover dinero entre stablecoins, o sea, tipo como USDC, USDT y dólares. Entonces, muchos desarrolladores que quieren habilitar aplicaciones que facilitan los pagos cross-border, que le dan acceso a dólares a las empresas en el exterior, los utilizan a ellos y yo creo que ellos son una empresa que va a seguir creciendo exponencialmente. Y los stablecoins, o sea, los dólares digitales, criptoestables también les dicen, yo creo que son la próxima gran plataforma. O sea, la plataforma sobre la cual se construyeron todos los fintechs importantes de las últimas 2 décadas son las tarjetas. O sea, Nubank es una empresa, o sea, tarjeta de crédito.
Stripe, aceptar tarjetas de crédito. Chime. Square, aceptar tarjetas de crédito en persona. O sea, esa fue la plataforma. Yo creo que los criptoestables, el globalizar el dólar, yo creo que es una tendencia muy, muy interesante. Okay. Y por otro lado, esta es una empresa, o sea, menos conocida, una empresa que se llama Cherry. Ellos son una plataforma que le ofrece pagos en cuota a los clientes de los med spas, los spas médicos aquí en Estados Unidos. Entonces, si tú quieres hacerte unos implantes o Botox o uno de estos procedimientos que no cubre una aseguradora, ellos son una plataforma que te permite a ti pagar en cuotas. Entonces, Como un Buy Now, Pay Later. Como un Buy Now, Pay Later, pero para que distribuyen a través de los comercios. Entonces, como cashea. Y yo creo que lo interesante de esa tendencia no es necesariamente el Buy Now, Pay Later, porque yo creo que el Buy Now, Pay Later ya existe, muy ubicado aquí en Estados Unidos. Yo creo que es esta idea de servicios financieros verticalizados. Ya como el fintech tradicional murió, agarremos el brokerage account, digitalicémosla, agarremos la tarjeta de crédito, digitalicémosla. Yo creo que la oportunidad es, construyamos el mejor servicio financiero, sea para un consumidor o un negocio que se especialice para las necesidades muy, muy, muy puntuales de este mercado. Y yo creo que ahorita con la inteligencia artificial, que es mucho más fácil construir mucho más software, surgirán muchas de estas empresas que van a poder tener el talento y las herramientas para construir estas experiencias que antes hubiesen sido demasiado costosas, ¿no? Esa es una tendencia muy interesante, en realidad. Me voy a ir por ahí un segundito, que es que la inteligencia artificial hace que sean posibles muchos más startups menos grandes, ¿no? Que antes no eran económicamente viables Exacto. o justificables. O sea, era demasiado caro crear cualquier tipo de software, porque no hay tantos ingenieros de software y son carísimos. Pero ahorita, como existe la inteligencia artificial, se pueden desarrollar muchos más productos a un costo mucho menor. Entonces yo creo que la verticalización de los servicios financieros y los productos de software en general va muy, muy hand in hand, muy mano en mano con AI. Con AI. Que siguiendo por esa línea, me interesaría como que pick your brain de cómo pensarías tú empezar una startup hoy. Tienes una idea que te escuché decir en un podcast que me gustó, que es no reinventes la rueda, copia lo que funciona y mejóralo para un nicho específico, Sí. que está muy conectado a lo que estás diciendo ahorita. Sí. Y hoy justamente con AI, pues copiar y mejorar productos es más fácil, más Sí. rápido que nunca. Si estuvieras empezando de cero hoy, ¿qué harías diferente en la forma que has construido Slash? No trates de reinventar la rueda. Cuando tú estás comenzando una empresa, no necesariamente tiene que ser sexy o innovadora. Más bien, trata de que desde un principio tu empresa tenga execution risk, ¿verdad? Que es que tú sabes que es una idea validada, que si tú ejecutas vas a poder vender y facturar, en vez de market risk, que es que tú no sabes si tú creas este producto, si va a haber un mercado para él. Entonces, yo creo que el copiar es lo que te garantiza, o sea, lo que te ayuda a estar en el modo execution risk cuanto antes posible. En Startupeable llevamos más de 230 entrevistas publicadas. Eso son 230 semanas sin fallar en publicar las historias de los mejores emprendedores, inversionistas y expertos en tecnología de Latinoamérica y el mundo. Al inicio todo era un caos, ideas sueltas, sin estructura y sin claridad de qué publicar ni cuándo. Pero sabía una cosa, que estas historias tenían que ser contadas. Todo cambió cuando empecé a armar mi sistema de contenido en Notion. Desde allí, todo fluyó. Y ahora, con su IA integrada, todo es aún más rápido. Hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, te quiero regalar ese mismo sistema de contenido que me tomó años en desarrollar y que me habría ahorrado semanas de dolores de cabeza cuando empecé. Si estás creando contenido para crecer tu negocio, este sistema te va a ahorrar tiempo, estrés y sobre todo te va a ayudar a hacer lo más difícil, ser constante. Descárgalo en el link en la descripción y además puedes obtener 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada de Notion. Descárgalo aquí. Entonces, bueno, te voy a decir dos ideas interesantes que yo tengo ahorita. Yo creo que si yo tuviera que empezar desde cero ahorita, me dices, mira, Víctor, Slash ya no existe, tienes que empezar de cero. Uno, es un ERP para revendedores de tickets. O sea, nosotros trabajamos con algunos revendedores de tickets y los ERPs que ellos utilizan son una caca. O sea, las plataformas que ellos utilizan para... O sea, manejar sus clientes, muy pocas personas saben esto, pero los revendedores básicamente utilizan una plataforma que te permite a ti vender un ticket simultáneamente en todos los marketplaces que existen en Estados Unidos. En StubHub, en Vivid Seats, en TickPick, en GameTime, en todos los otros. Y bueno, las plataformas que utilizan ellos para hacer eso
son muy legacy y muy malas. Entonces ese es un ejemplo donde yo podría decir, ok, las alternativas son una caca, creemos una versión moderna con inteligencia artificial bien rápido y compitámosle. Y yo creo que otro modelo de negocio que me parece muy interesante, y bueno, este es un poquito más difícil de replicar porque no solamente es de software, pero hay empresas muy grandes en China y en Estados Unidos que básicamente te permiten a ti, producen estas como telenovelas con episodios de 1 minuto. Hay una empresa llamada Real Short, que creo que factura entre 700 y 1.000 millones de dólares al año. Una locura. Una cantidad que se pierde de vista. Y no hay ninguna versión latina de esa empresa. De hecho, sí lo hay. Hay una chica, estoy olvidándome su nombre, colombiana, se acaba de graduar de Stanford, que está empezando eso para Latinoamérica. Bueno, me parece muy buena idea. Yo creo que es una muy buena mezclar novelas con contenido corto, ¿no? Sí, contenido corto y novelas. Me parece, o sea, es eso, adictivo más adictivo. Es interesante porque muchos emprendedores en Latinoamérica, eso es lo que hacen. Ok, existe un modelo que funciona en Estados Unidos, en Europa Occidental, y copiémosla e implementémosla acá. Y lo interesante es que ya básicamente casi todas esas ideas se agotaron porque las únicas ideas de software, las únicas empresas tecnológicas no universales son las que tienen algún componente físico, o sea, como un Rappi, ¿verdad? Que tú tienes que físicamente entregar, tú tienes que poder manejar la infraestructura y estar en el país para crear la empresa, o las empresas de pago, ¿sabes? Donde todos los países tienen un sistema bancario, regulación, integraciones diferentes. Entonces, ya cuando todos los negocios fintech y todos los negocios de logística se terminan de construir, ¿cuáles son los negocios que puedes construir para un mercado específicamente? Bueno, yo creo que este es otro caso nuevo, interesante, que es un negocio de contenido. ¿Cómo podemos crear muchísimo contenido para la región? Hablemos de AI en el contexto de Slash como producto. Hay startups, ¿no?, que están levantando mucho dinero para básicamente montar agentes que reemplacen o complementen procesos de trabajo de humanos, de empleados. Creo que algo interesante es que para tus clientes, que son empresas pequeñas, de algún modo Slash tiene la oportunidad de convertirse en como su CFO o su CFO, ¿no? O su jefe de finanzas. Y creo que me imagino que muchos de esos clientes sería perfecto porque es, oye, manéjame mi inventario, mi efectivo, mis proveedores, etcétera. ¿Ves esa oportunidad de hacer como un CFO con inteligencia artificial como producto? Yo creo que sí. No necesariamente un CFO con inteligencia artificial, pero algo que sí me motiva mucho es permitirle a nuestros clientes que pasen todo su tiempo productivamente, que todo su tiempo lo pasen es creciendo su negocio, adquiriendo clientes nuevos, mejorando su producto y no, o sea, en un proceso contable engorroso. Entonces, si nosotros podemos construir software que le ahorra... en los negocios pequeños esas responsabilidades caen sobre el dueño. Sobre el emprendedor, exacto. Tú como independiente, como una pequeña y mediana empresa, como un emprendedor, no tienes el mismo lujo que tú tienes si tú estás en una empresa grande. Casi siempre cuando tú comienzas una empresa, tú tienes una habilidad tuya. Como que yo soy buenísimo mercadeando, yo soy buenísimo construyendo productos, yo soy buenísimo vendiendo, ¿verdad? Y eso es lo que tú puedes hacer si tú estás en una empresa grande donde tienes toda esa infraestructura de profesionales de finanzas, legal, etcétera. Pero cuando tú emprendes, tú no tienes todo ese apoyo. Entonces, tú puedes tener una plataforma que te ayuda a hacer con todos tus procesos contables, todos tus procesos financieros, para tú darle uso productivo a la mayor cantidad de tu tiempo. Yo creo que eso es algo muy, muy valioso y que me llena bastante. Y claro que sí, estamos trabajando hacia esa meta. Algo que veo en AI o en agentes aplicado a fintech o finanzas es que hay como una línea entre automatización y delegar decisiones. Y, digamos, a lo mejor hay un mundo donde, oye, Slash aprueba un crédito a un cliente por $100,000 con un algoritmo. ¿Ves ese mundo o dónde crees que está el punto medio con el rol del humano? Yo creo que sí, ya se aprueban muchísimos créditos algorítmicamente, no solamente dentro de Slash, sino en casi todas las instituciones financieras. Obviamente existen herramientas para monitorear las líneas de crédito, asegurarse que los clientes no las estén excediendo. Hay mucho tooling alrededor de eso, pero sí creo que la inteligencia artificial específicamente nos ayuda a automatizar muchos procesos internos. O sea, creo que menos ese y más como, por ejemplo, el proceso de apertura de una cuenta bancaria en Estados Unidos y, bueno, en realidad en casi todas las partes del mundo es muy engorroso. O sea, por regulaciones tenemos que exigirte demasiados documentos, tienes que verificar tu identidad, tienes que proveernos
statements bancarios, muchas otras cosas. Y entonces el proceso de un agente humano dentro de Slash de evaluar una aplicación y decidir si deberíamos permitirles o no abrir una cuenta es muy manual y se demora muchísimo, pero hemos utilizado muchísimo la inteligencia artificial para, por ejemplo, analizar cada uno de los documentos que proveen los clientes para que los agentes nuestros humanos no tengan que abrirlos y leerlos, sino que leemos un resumen como que, mira, este statement bancario sí tiene el nombre del negocio y tiene este volumen transaccional, que es lo que esperamos. Entonces, muchísimas de las herramientas internas que tenemos nosotros que utilizan la inteligencia artificial para optimizar todos estos procesos y nosotros poder crecer con menos empleados. Hablemos un poco de cripto. Ok. Mencionaste que ves mucha oportunidad en stablecoins y justo lanzaron el producto de Slash Global USD. Creo que son de los primeros neobancos estadounidenses en ofrecer cosas o pagos con stablecoins. Y es curioso porque creo que en el último año, 2 años, desde que entró Trump, había un giro brutal en cripto en Estados Unidos. Totalmente. Un cambio 180 grados en la actitud del país y del gobierno hacia cripto. ¿Por qué apostar por cripto tan temprano? Sí. Bueno, para darte un poquito de contexto, yo creo que somos el primer y único neobanco que le permite a los negocios recibir y mandar criptoestables desde tu cuenta bancaria. O sea, desde tu cuenta bancaria Slash, que es una cuenta en dólares, tú puedes mandar USDC y USDT sin resguardar. O sea, tú puedes recibir USDC, un criptoestable de un cliente, y automáticamente lo convertimos a dólares y somos el primer neobanco que habilitó. No tienes que salir a un exchange o algo así. Exacto. Entonces estamos centralizando muchas de las herramientas que antes utilizaban los negocios que tenían clientes que les pagaban en cripto. O sea, en vez de tú tener que utilizar un Bank of America, un Coinbase y otra plataforma y un wallet, todo puede ocurrir dentro de tu cuenta bancaria y tú como empresario no tienes por qué resguardar cripto. Entonces te permitimos a ti recibir y mandar cripto sin que resguardarlo. Somos el primer banco en ofrecer esa funcionalidad. La lanzamos en diciembre del año pasado y procesamos más o menos un poquito más de $1.000 millones al año en pagos con criptoestables que entran y salen de cuentas de Slash. Y justamente esta semana nosotros lanzamos nuestro Global USD Account, o bueno, la semana pasada, no sé cuándo va a salir el podcast, nuestro Global USD Account que le permite a negocios en más de 100 países recibir, mandar y resguardar dólares. Antes, para un negocio extranjero era muy, muy, muy difícil crear una cuenta dentro de Estados Unidos. Entonces, si tú eres un negocio extranjero que le vende a empresas dentro de Estados Unidos, sea porque tienes una cuenta de Shopify o una cuenta de Amazon, o eres un freelancer y le vendes a empresas americanas, no tienes que tener ya una cuenta en PayPal, digamos, en otra moneda y que ellos te cobran una comisión del 3 o 4%, sino que tú puedes abrirte una cuenta en Slash, recibir esos dólares y los resguardas ahí con un criptoestable emitido por nosotros. Entonces, yo creo que es una herramienta muy interesante que le va a dar acceso al dólar al resto del mundo. Yo creo que tiene muchísimo sentido apostar por Estados Unidos y por el dólar y su continuada relevancia y su dominancia. Y sí, queremos ser pioneros, innovadores en ese mercado. Yo lo hemos sido con esta funcionalidad que le permite hacer los cambios a las empresas y ahorita con este producto que le permite a las empresas extranjeras abrir cuentas en dólares. Hablaba del cambio en la actitud del gobierno. Trump quiere que Estados Unidos sea la capital de cripto del mundo. Y es curioso porque creo que es quizás el primer momento donde un gobierno no solo permite cripto, sino lo empuja. Bueno, y eso es fuera de Salvador, donde no es el otro extremo. Salvador, sí. ¿No? ¿Qué piensas, más allá de Slash, de cómo cambia un mundo donde se apoya tanto cripto y fintech y banca convergen junto a cripto, ¿no? Y la semana pasada salió esta nueva regulación, ¿no? Que el Genius Act. Ajá. Exacto. Que también tiene muchas cosas positivas para el ecosistema cripto. Y la pregunta es, ¿cómo creo que será el mundo ahorita que los servicios fintech... ¿Qué te imaginas que viene, qué va a ser posible ahora, que a lo mejor no era posible antes, dado que tienes un gobierno que empuja la adopción de cripto? Yo creo que casi todos los próximos servicios financieros importantes, las próximas fintech importantes, o sea, que van a salir esta década, van a ser globales por default, así como lo estamos haciendo nosotros, que es que los criptoestables te permiten a ti ofrecerle el mismo servicio que le ofreces a una empresa americana o una empresa en el exterior. Entonces yo creo que eso va a ser una tendencia y también, o sea, queremos ser pioneros de los primeros que ofrecen este tipo de servicios, pero
estoy seguro que dentro de muy poco todos los otros negocios en Estados Unidos van a abrirle también cuentas a negocios en el exterior. Y yo creo que... O incluso sí, fuera. Exacto. O sea, ¿crees que el ecosistema de fintech se va a globalizar más? Sí. Yo creo que el ecosistema fintech se va a globalizar más, por un lado. Y lo otro es que yo creo que van a dejar de existir empresas fintech y empresas cripto y va a ser solamente un mercado. Todo solamente va a ser fintech. O sea, yo creo que por muchísimo tiempo el caso de uso de cripto más importante ha sido la especulación. Y yo estuve muy desesperanzado con cripto como mercado y como tecnología por varios años. Yo creo que desde el 2021, después del bull run, hasta que comenzó el próximo bull run, como que el 2023, yo dije como que, mira, ya Bitcoin ha existido por demasiado tiempo, no creo que va a ir a ningún lado. Pero ahorita que nosotros estamos viendo que negocios reales, o sea, ni siquiera negocios que... O sea, no empresas que están haciendo trading, no empresas que son empresas de cripto, sino que empresas reales cuyos clientes les están pagando desde el exterior. Con estos rieles, yo creo que me queda claro que va a ser una tecnología importante que va a, digamos, universalizar o unificar todos los sistemas financieros del mundo, ¿no? Va a hacer que sean interoperables. Ya existen plataformas como Rich, que te estaba comentando, que te permiten a ti recibir dólares, pasarlo con stablecoins a otro lado y después mandar euros, por ejemplo. Entonces, sí. O sea, algunos... Básicamente reemplazar Swift. Reemplazar Swift. Por muchísimo tiempo, el use case de cripto era la especulación y yo creo que ya no lo va a hacer. Ya las empresas están dando cuenta como que, no, cripto sirve es para tokenizar, digitalizar el dólar. O sea, esparzamos el dólar por el resto del mundo y yo creo que esa va a ser la tendencia más importante de los próximos 5 años en fintech. Y Tether, incluso, que es la empresa emisora de USDT, es una de las empresas más grandes del mundo. Creo que el año pasado tuvieron 15 mil millones de dólares en net income. ¿Sabes? O sea, eso es casi la mitad del net income de Visa, ¿no? Y Tether es todavía una startup. Una empresa privada. Sí, es una empresa privada. Sí. Sí. Se está convirtiendo, yo siento que Tether se está convirtiendo como un banco central paralelo, de alguna forma. Es una locura. Bueno, hay que competirles. ¿No? Hay que competirles. Para alguien, piensa en el Víctor de hace 4 años, saliendo de la universidad, que quiere meterse a cripto, aprovechando esto que estás hablando, ¿qué le recomendarías hacer? ¿Qué le recomendaría al Víctor de hace 4 años de hacer? ¿O qué le recomendaría como que a un Víctor de la edad de hace 4 años el día de hoy? Exacto. Joven hoy Ok. que está interesado en cripto y escucha esta oportunidad que, digamos, ya está agarrando escala masiva. Si quieres estar expuesto al crecimiento de cripto, yo creo que las mejores empresas a las que les podrías invertir son Circle y Coinbase, porque son los emisores de USDC. Entonces, yo vería cripto más como la infraestructura que va a habilitar la globalización del dólar que una herramienta para especular. Entonces, yo en realidad no tengo Bitcoin, o sea, hay mucha gente que es un Bitcoin CryptoMax. Entonces, si quieres estar expuesto al crecimiento de la industria real, o sea, yo creo que compraría una acción como Circle o como Coinbase. Y bueno, eso no es financial advice, o sea, que no me manden. Y en cuanto a nivel de qué es lo que falta por construir, yo creo que falta construir interfaces y productos intuitivos, ¿no? Como que la tecnología ya existe, pero todas las otras empresas que la han utilizado, como que hablan demasiado de la infraestructura que utilizan. Es como si Netflix dijera como que... Tú llegas al landing page Netflix y te dijera como que... Utilizamos Amazon Web Services. Es como que, bro, no me interesa. importa, sí. Yo quiero consumir ese contenido. Entonces, eso fue nuestro ejercicio de branding y fue muy exitoso. Nosotros hicimos un lanzamiento la semana pasada en Twitter que tuvo casi 1 millón de views, el tweet, o sea, el lanzamiento. Y fue porque el mensaje fue: crea una cuenta en dólares, estés en donde estés. En vez de como que mint and burn, and swap, and bridge, and token, and cross-chain, interoperability, y todo. Y como que todas las empresas de cripto que construyen este espacio se le pasan repitiendo esas cosas y enfocándose demasiado en el hecho de infraestructura. Creen interfaces y productos que le hagan abstract away a la tecnología y le ofrezcan valor real. Más fácil a la gente. Exacto. Solamente hazle la vida más fácil a la gente. Quiero juntar 2 cosas que hemos hablado. AI y agentes y cripto. Okay. Creo que tienen una convergencia también interesante, porque eventualmente los agentes de inteligencia artificial van a hacer transacciones en nuestro nombre. Sí. Y mucho se habla de que quizás la forma en que va a pasar esas transacciones sea utilizando cripto, ¿no? Yo creo que un ejemplo sencillo es: hay un agente de AI que
directamente le paga a tus freelancers en Latinoamérica en base a, unas, no sé, a unos milestones que lo mides en GitHub o en alguna otra plataforma, ¿no? ¿Te imaginas ese mundo? O sea, ¿cómo convergen el mundo entre agentes de AI digamos, sirviendo a que tus clientes con cripto? Puede ser. Yo creo que antes de que ocurra eso, los agentes de AI van a aprender, o sea, o van a utilizar la nueva tecnología que han lanzado Visa y Mastercard de tokenizar una tarjeta y poder utilizar tu tarjeta para realizar una compra. Yeah. ¿No? Como que pensemos en el caso de uso puntual. ¿Qué es lo que a mí me gustaría poder hacer? A mí me gustaría poder decirle a ChatGPT, hazme una reservación en tal sitio, cómprame tal libro que quiero comprarme. Y ahorita, yo personalmente no tengo una wallet de cripto, yo no tengo USS, USDT, por ahí, pero sí tengo una tarjeta. Entonces yo creo que antes de eso, los agentes van a poder utilizar tu tarjeta para realizar compras. Entonces yo creo que el futuro, lo que va a terminar pasando, lo más probable es que los agentes puedan utilizar el mecanismo de pago que tú más prefieras. Entonces, dentro de Estados Unidos, lo más probable es que eso sean tarjetas. Latinoamérica también. Pero puede que en otras partes del mundo se popularice muchísimo más el cripto y pues los agentes tengan funcionalidad que puedan utilizar ese método para realizar una compra. Pero yo creo que para OpenAI, para Anthropic, para todas estas grandes empresas de AI, lo que quieren es proveerle valor a sus usuarios hoy. Y en Estados Unidos, si OpenAI mañana sale con una funcionalidad que te dice, mira, conecta una wallet de cripto y compramos, o sea, lo que tú quieras para ti. Primero, los comerciantes no aceptan cripto y segundo, la gente no tiene las wallets. Entonces yo creo, pero puede que en otras geografías sí. Entonces yo creo que sí se puedan unir esos dos mercados en las geografías donde sean más relevantes. Hablemos de emprendimiento joven, porque has hablado mucho de que algo que te motiva personalmente mucho es que Slash atiende, a final de cuentas, a gente como tú, que está emprendiendo, montando negocios. Total. Y la mayoría suele ser gente joven. Y es curioso, ¿no? Porque creo que tienes una mirada interesante de qué pasa a nivel demográfico con el tema del emprendimiento. Y pues hay estadísticas de gente joven que quiere emprender mucho más. ¿Cómo te imaginas un poco el futuro del trabajo, dado que estás viendo gente tan joven emprender desde una edad tan temprana? Muy emocionante. Jensen Huang, el cofundador y CEO de NVIDIA, creo que dijo hace poco que él cree que la inteligencia artificial va a crear a muchísimos más millonarios, órdenes en magnitud más millonarios que el Internet. Y estoy completamente de acuerdo porque la inteligencia artificial es una herramienta habilitadora. Ya no tienes que saber de software, ya no tienes que haber estudiado computación para poder crear un producto que le provea valor real a muchísima gente. Entonces yo creo que vamos a entrar en la era, y también Sam Altman dijo hace poco que vamos a entrar en la era de fast fashion, de SaaS, ¿no? De software as a service. Entonces yo creo que la mejor oportunidad para un joven ahorita es encuentra la manera de resolver un problema muy puntual con software. Y yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta súper habilitadora. Yo creo que va a crear, es muy emocionante para el futuro del emprendimiento. Y va a favorecer muchísimo a las personas que estén dispuestas a esforzarse y a dedicarle las horas a aprender cómo utilizar la inteligencia artificial. Y las personas que no lo hacen, yo creo que se van a quedar atrás. El ejemplo de Slash es uno de muchísimos. Sí. O sea, si ahorita las plataformas bancarias están construyendo todo este software para que no te preocuparte por tus problemas contables, va a existir la empresa que te ayuda con tus problemas legales, va a existir la empresa que te ayuda con todo lo que es back office, y tú como emprendedor solamente te vas a tener que enfocar en construir un buen producto y vender. Entonces es un futuro muy emocionante para quien tienes las ganas de crear algo de valor. Y ahí es donde entra tu misión, que es hacer banca para todo el Internet. Si esta tendencia se acelera, ¿cómo se ve el mundo cuando Slash logra su visión? Tú cuando emprendes no tienes ese mismo sistema de apoyo que tienes cuando estás en una empresa grande. Yeah. No tienes un equipo de finanzas, no tienes un equipo legal, no tienes toda la otra infraestructura necesaria para gerenciar una empresa entera. Entonces, el futuro que me gustaría que Slash creara es que todo lo que es finanzas, todo lo que es contaduría, todo lo que son los procesos financieros engorrosos y aburridos que no le añaden nada a tu negocio, estén automatizados lo más posible. Y tú como emprendedor puedes enfocarte en lo que más importa. Entonces, esa es nuestra visión y ojalá que todos los años podamos ir ayudando a más y más emprendedores. Has pasado de ser estudiante a CEO de una empresa que vale casi $400 millones en 4 años.
¿Qué ha cambiado más de ti en ese proceso? Yo creo que en realidad me parezco bastante al Víctor hace 4 años, en el sentido de que mi día a día es muy, muy parecido. Mis amigos son básicamente todos los mismos. Yo creo que lo que más ha cambiado es, ok, soy mejor emprendedor. Como que si tú me pones a competir con el Víctor de hace 4 años, o sea, le doy clases. No me gustaría competir con con el Víctor de hace 4 años, porque el Víctor de hace 4 años hace lo mismo que el Víctor hoy en día, que es que llega a la oficina a las 9 de la mañana, se va a la medianoche de lunes a viernes y solamente trabaja demasiadas horas y está muy dispuesto a aprender. Pero he aprendido cómo contratar gente, cómo construir producto, cómo manejar ingenieros, cuáles son los KPIs más importantes de un negocio. He aprendido muchísimo de finanzas, he aprendido muchísimo de todo lo que engloba ser un buen emprendedor. Y por eso es que cada vez que alguien a mí también me dice, ¿cómo sé si estoy listo para comenzar una empresa? Les digo que en realidad nunca te vas a sentir listo y todo lo importante lo vas a aprender es emprendiendo. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. ¿Cuáles son las cosas que más te dolieron aprender? No estar dispuesto... A ver, no vetar suficientemente bien a todas las personas que nosotros contratamos. A ver, nosotros somos una empresa para lo que facturamos y la cantidad de plata que hemos levantado y casi todos nuestros KPIs, somos una empresa muy pequeña. Tenemos solamente 36 empleados. Y tenemos pocos empleados porque nosotros tratamos de contratar solamente cuando necesitamos a alguien, y cuando contratamos a alguien necesita ser una persona demasiado competente. Porque si tú contratas a muchas personas que no son súper competentes, ¿verdad? Es demasiado difícil delegar, es demasiado difícil operar. Terminas tú teniendo que hacer más trabajo, corrigiendo todas sus fallas, y hubiese sido más rápido que tú mismo hicieras el trabajo. Entonces yo creo que por mucho tiempo no estábamos suficientemente bien y indexamos demasiado fuertemente sobre las credenciales de una persona y no necesariamente capacidad y cuán dispuestos están a esforzarse y cuánto le importa, o sea, dedicarle su vida a la startup. Y bueno, un comentario bastante parecido al que está haciendo ahorita es que no vetábamos lo suficientemente bien y no votábamos lo suficientemente bien. Entonces hubieron bastantes personas, especialmente cuando yo era más joven, cuando tenía, o sea, 19, 20 años, nunca me había votado a alguien, me da... O sea, es muy difícil, da miedo, me van a demandar, o sea, me siento muy mal por esta persona, tiene una familia, yo soy un chamo, van a decir que soy un inmaduro, que es lo que estoy haciendo, y por ese miedo a votar a las personas, creo que hubieron muchas personas que se quedaron en la compañía demasiado más tiempo de lo que debieron haber quedarse. Entonces eso dolió, porque... Y al final no funciona para ambas partes. No funciona para ambas partes, pero es un aprendizaje demasiado importante para cualquier emprendedor. Como que... Y es muy difícil aprender eso sin haber emprendido. Todo el mundo va a cometer ese mismo error, que es como que contratas demasiado rápido y despides demasiado lento. Y en realidad deberías hacerlo al revés, que es como que contratas muy lento y despides muy rápido. ¿Qué más? Dijiste que ahora le das menos valor a las credenciales, más a las capacidades. ¿Qué cambió más en tu proceso o qué te ayudó más en hacer ese cambio? Por ejemplo, cuando nosotros contratamos ingenieros, lo que más buscamos es que amen escribir código. Como que tienen que amar escribir código y tienen que haber estado escribiendo código por demasiado tiempo. A mí no me importa si me llega alguien que estudió en Stanford, alguien que estudió en Berkeley, alguien que estudió en Harvard y computación, porque lo más probable es que es alguien que, o sea, comenzó a programar mucho más adelante en su vida, o alguien incluso que trabajó en un Google o en un Facebook o en un Salesforce o en una de estas grandes empresas. Porque para tener esas credenciales no necesariamente tienes que ser el mejor programador, tienes que ser la mejor persona, o sea, la persona que sabe manejar estos procesos de aplicación muy bien, ¿no? Entonces nosotros indexamos muy fuertemente sobre qué es lo que has construido como tal. Uno, ¿te refieres a que hay una habilidad también para cómo conseguir trabajo? Sí. Que no necesariamente refleja tu habilidad para hacer el trabajo.
Totalmente, totalmente. O sea, el hecho que te hayan aceptado muchas universidades o que te hayan dado el trabajo más prestigioso significa que tú probablemente eres muy bueno entrevistando, eres muy bueno escribiendo estos ensayos o sea, que te posicionan de una manera muy elegante, pero no necesariamente significa que eres muy, muy buen programador o que estudiaste muchísimos LeetCodes, que es como la plataforma que utilizan todas estas empresas grandes para contratar. Entonces, puntualmente cuando estamos contratando ingenieros, indexamos demasiado en esta persona ama escribir código, esta persona lleva muchísimo tiempo escribiendo código y existe algún tipo de trabajo que ha creado esta persona que demuestra ese hecho. Y sí, yo creo que eso ha cambiado bastante. Víctor, antes de cerrar, estamos en San Francisco, en Silicon Valley. ¿Llevas viviendo acá cuántos años? 6. ¿Qué le dirías a latinoamericanos, venezolanos que están fuera acerca de este lugar? ¿Les recomendarías visitarlo? ¿Por qué? ¿Qué no? ¿Qué crees que tiene este lugar especial que a la gente debería probarlo, experimentarlo? La gente totalmente debería venir, probar, experimentar, mudarse para acá. Encuentra la manera de vivir en Silicon Valley o Nueva York, es lo que yo le recomiendo a todo el mundo, porque tú siempre te vas a comparar con las personas dentro de tu entorno. Aunque estemos en un mundo muy globalizado y existan las redes y tú puedes ver lo que está haciendo la gente en el otro lado del mundo, el que estemos tú y yo aquí conversando el uno con el otro, o sea, hace que todo se sienta mucho más posible. Tú tienes un canal de YouTube que yo admiro mucho y ahorita yo dije, ok, yo quiero crear un canal de YouTube en donde hable de negocios para ayudar a promocionar Slash. Este tipo de interacción que estamos teniendo ahorita, que el conocer a gente con muchísimo nivel pasa demasiado aquí en Silicon Valley y en Nueva York, pues yo diría que más en Silicon Valley si te interesa todo lo que es tecnología. Ajá. Te topas con inversionistas, te topas con los mejores ingenieros, te topas con los mejores emprendedores y eso es muy motivante y hace que todo se sienta mucho más posible y eso de que todo se sienta más posible hace que sí lo sea. Entonces, se lo recomiendo, o sea, encuentra la manera de venir a vivir acá. Algo que estamos conversando justamente tú y yo el otro día es que yo creo que estamos entrando en una etapa nueva donde casi todos los emprendedores latinoamericanos no necesariamente van a crear servicios específicamente para la región, sino que tienen impacto global, ¿no? Entonces, aunque estés en Latinoamérica, aporta a tu país. Yo soy, o sea, un venezolano orgulloso de la manera que yo pueda aportar a mi país. Lo voy a hacer, pero no necesariamente tienes que limitarte tampoco. O sea, apúntale a las más grandes ligas, que es crear un producto de software que impacte las vidas de gente por todo el mundo. Y creo que alineado a lo que decías de lo que genera inteligencia artificial y cripto, que el mercado se globalice, implica también que el mercado de startups, de emprendimiento, se globaliza, ¿no? O sea, totalmente. Si puedes montar una empresa desde Argentina, Chile, donde sea, en Slash, y vender acá y cobrar acá, pues ya no hay, como que hay menos barreras para el mercado. Exacto, exactamente. Sí, bueno, muchísimas gracias, Enzo. Gracias, Víctor. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.